Amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Este es el programa. Me han dicho que me he equivocado porque he dicho buenos días. Hay que cortar. Y tenemos que cortar porque el programa se repite por la tarde. Me vas a hacer trabajar. Así que otra vez. Ya, no. Ya. Amigos y amigas, bienvenidas al programa Otras Miradas. Aquí está el expresidente Ollanta Humala Tazo. Algunos amigos y amigas pensaban que ayer estábamos bromeando. Pensamos que era un fake news. Sí, ¿Cómo pensaban eso, pero aquí está, don Ollanta Humala Tazo. Muy buen día. ¿Cómo está? Bienvenido a Cotibalú, bienvenido a la región Piura. Muchas gracias, región Piura. Un saludo especial a las regiones altas, a Huancabamba, Ayabaca, al Alto Piura, Bajo Piura. ¿Qué le trae por acá? A nuestra región Piura, mejor dicho. Lo que me trae es buscar nuevamente tocar el pulso a las regiones del país. Yo he estado mucho tiempo en Lima por el tema de los procesos judiciales que me agobian permanentemente, me entretienen permanentemente, me quitan el tiempo, pero yo soy como político, soy como un médico, tengo que tocar el pulso permanente a las regiones. Cuéntenos la verdad, don Ollanta, en ese pulsar al Perú nuevamente, como que usted está esperanzado en que se vienen nuevas elecciones y como que se puede lanzar como candidato, ¿sí o no? En parte sí y en parte no. Y le explico la parte que sí y la parte que no. A ver. En la parte que sí es que yo no me estoy desvinculando de la política, tengo que continuar en la política, hemos construido un partido y esto me lleva a hacer trabajo político permanente en la medida de que puedan surgir nuevos cuadros políticos que puedan darle sostenibilidad e institucionalidad al Partido Nacionalista. Y en cuanto a lanzarme, no es tan cierto porque en principio estamos en una incertidumbre en que nadie sabe cuándo van a ser las elecciones, con qué reglas se van a jugar, y mientras haya una incertidumbre, que es lo que agobia, entre otras cosas, al país, creo que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo le hace daño al país. ¿Usted está de acuerdo con el adelanto de elecciones? Sí, lo he manifestado abiertamente. ¿Le convendría? Yo creo que le convendría al país, ¿no? A usted también, don Ollanta. Bueno, si mis intereses van en la medida que se alinean a los intereses del país, va bien, yo creo que eso está bien. Porque usted, si no tiene sentencia, hasta cuando vengan las elecciones, si se inscribe, podría hacerla. Bueno, es que no voy a tener sentencia porque de lo que se nos está, la imputación es de haber recibido supuestos aportes de campaña. Nosotros no se nos está denunciando por corrupción. En el Perú no es delito recibir dinero, ¿ah? No es delito. Ya, pero el delito es que a partir de ese recoger dinero, recibir el dinero, se ha favorecido a ciertas empresas. Ya, en principio nosotros no hemos recibido ese dinero. Y en segundo lugar, un hecho objetivo es que está demostrado que nosotros no hemos favorecido a esas empresas. Es más, en la declaración del máximo exponente de la empresa brasileña Odebrecht, él señala que en mi gobierno lo hemos tratado con la punta del zapato. ¿Y cuando Barata dice que a la señora Nadine le dio dinero? Bueno, eso es lo que dice Barata. Y si concuerdan las fechas que dice él con lo que habla su jefe, no concuerdan, hay una contradicción seria. Lo más probable es que Barata también haya podido usar ese dinero. Total, Barata se llevó 13 millones de dólares del Perú. Entonces, tampoco sería cierto que Barata entregó dinero al fujimorismo. Bueno, eso no lo sé, ¿no? Yo hablo por mi caso, no hablo por el caso lo digo porque usted ha manifestado públicamente que está en contra de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Yo estoy en contra de las prisiones preventivas abusivas porque creo que en el Perú se debe investigar para condenar y no condenar para investigar. Entonces es un tema simplemente de principios. Pero es curioso, don Ollanta, porque la prisión preventiva siempre ha estado en el Perú. Cuando les toca a ustedes, a los que están en política, y no cuando le tocó a usted, esa es una cosa curiosa, cuando le tocó a Keiko Fujimori la prisión preventiva y le tocó a Kuczynski, los medios de comunicación saltaron como locos. Cuando a usted lo cogieron, no pasó nada, aplaudieron muchos. Claro, luego, cuando viene el tema de Kuczynski y Keiko, todo el mundo salta, ¿correcto? Entonces, pero los analistas nos dicen, la prisión preventiva siempre existió, señores. ¿Por qué ahora saltan? Cuando a la clase política y empresarial les toca, recién saltan. La pena de muerte también existe, ¿no? Pero solo hoy día en algunos países nada más. En el Perú está prohibido salvo traición a la patria. En época de guerra. En época de guerra. Entonces,
Con eso, ¿qué quiero decirle? Que una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. El Perú hoy día está, de acuerdo al ranking de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el segundo país donde se abusa de la prisión preventiva. Entonces, no es que estemos en contra del uso, sino del abuso. ¿En qué situación está su caso? Mi caso está en una situación de control de acusación, ¿no? Estamos defendiéndonos y como coincidimos, de lo que se nos está acusando es de haber recibido supuestamente un aporte para nuestra campaña electoral. No se nos está acusando de corrupción, no se nos está acusando de que nos hayamos tirado plata de algún proyecto, nada de eso. No se nos está acusando de nuestra gestión de gobierno, se nos está acusando de nuestro origen. Entonces, y nos estamos defendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra gestión de gobierno, como podrán ustedes compararla, los compatriotas que piensen como nosotros o que piensen diferente a nosotros, en términos de inversión nada más, ¿quién ha puesto más plata por Piura? Nosotros en nuestro gobierno pusimos más de 3.700 millones de soles para la región. Compare cuánto ha puesto este gobierno, cuánto ha puesto el gobierno de Cuchí, el gobierno de Toledo, el gobierno de García, y cuántos han sido los niveles de ejecución. En nuestro gobierno usted puede ver obras como el Colegio Santa Isabel, puede ver el Hospital de Paita, puede ver la carretera, la longitudinal de la sierra que une Huancabamba con Ayabaca, puede ver los tréboles que están ahí en la carretera El Sol, puede ver la autopista Piura-Paita, puede ver los programas sociales que hemos hecho nosotros, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, hemos dado en un año, en un quinquenio hemos dado más de 100.000 becas. Hemos llevado Jaliwarma a todos los colegios públicos del país. Hemos creado el COAR, el Colegio de Alto Rendimiento en Catacaos. Hemos modernizado las Fuerzas Armadas para justamente atacar el fenómeno del niño. El fenómeno del niño que le tocó en la gestión de Kuczynski no hubiera podido hacer nada sin los camiones del ejército que nosotros compramos, sin el buque logístico, sin las 10 batallones de ingenieros, los 24 helicópteros que hicieron el puente aéreo, los aviones de transporte de carga de 10 toneladas que compramos nosotros. Entonces, ahora pueden entender por qué tanta bronca, cólera contra nosotros y por qué nos atacan cuando nos meten presos, ¿no? Aplauden y no se dan cuenta hoy día cómo están los que nos aplaudieron, ¿no? ¿Dónde está la señora Fujimori, dónde está el señor García, que han sido... Sobre ese punto voy a volver dentro de un momento. Gracias. Sobre ese punto voy a volver dentro de un momento. Sin embargo, quiero simplemente que nos quite una duda. En mayo, la primera semana de mayo de este año, les incautaron 5 viviendas a usted. Es mentira. Esa es otra de las barbaridades mediáticas que salen y que son como los fake news que has dicho tú. Nosotros solamente nos han allanado una vivienda que es la única que tenemos. El resto de quién será no lo sé, pero no son nuestras, ¿no? Es como hace Pero poco, el equipo especial del Ministerio Público informó que había incautado 5 viviendas. el equipo especial del Ministerio Público está mintiendo, porque no solo incautaron 5, incautaron algo de 26 viviendas. Ya. Y que la prensa de Lima, esa prensa que a veces cubre los espacios donde no llegan muchas veces o la gente está tratando de escuchar una verdad, esa prensa dijo que todas esas viviendas estaban vinculadas a mi esposo, no tenemos ninguna vinculación. O sea, solamente una vivienda le han incautado. Lo que tenemos nosotros es un departamento que me compré de soltero en el año 1997, cuando era oficial del ejército, y una casa de familia donde vivimos, que es la casa que está al costado de mi suegro. Eso es lo que tenemos. No esa tenemos más. la han incautado. Esa casa la han incautado. La que está al costado de sus suegros. La han incautado, que es nuestra casa. La han incautado, después hace poco la han allanado, nos han embargado nuestras cuentas, han embargado la cuenta del partido, es el único partido que oficialmente está en la informalidad porque nos la han incautado. Disculpe, ¿dónde está viviendo don Ollanta? La hemos recuperado. Justamente todos estos abusos del Ministerio Público de alguna manera han sido muchos de ellos revertidos por el Tribunal Constitucional, ¿no? A nosotros la recuperación de nuestra libertad, ¿no? Ha sido gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que le hice al juez Concepción Carhuancho, que ha actuado abusivamente, arbitrariamente e inconstitucionalmente. No solo eso han hecho, la Fiscalía se ha metido al colegio de mis hijos, de mis hijas, ¿no? A tratar de averiguar qué cosas hacen ellas en el colegio. Bueno, con una sentencia del Tribunal Constitucional le han dicho al fiscal, oiga, no actúe de esa manera tan abusiva y prepotente. Sobre la incautación de la casa, la hemos recuperado la casa,
¿no? Porque la sala superior le ha dicho, esto que están ustedes haciendo es malo, no está bien. ¿Cuándo han recuperado la casa? Ya en el mes de diciembre, me parece que fue del año pasado. Ujú. Pero es? hace poco la han allanado y no han encontrado nada. Se han llevado un celular nomás de mi esposa que ya tiene que devolverlo. ¿Cuándo se piensa que va a terminar su caso? Porque están pidiendo 20 años para usted y 26 para su esposa, ¿no? Y si pudieran pedir cadena perpetua, la piden. Ese no es el problema. Esa es la parte morbosa. ¿Usted ¿no? cree que lo están persiguiendo políticamente? Yo creo que me están linchando políticamente. ¿Y sabes por qué? Porque en este gobierno ha sido un gobierno ineficiente y hemos demostrado a la clase política que tanto cacareaba sin poner huevos, ¿no? Que han gobernado el país durante décadas, que no hicieron nada por el país. Le doy un dato. Cuando llegamos a gobierno, solo un 30% de familias en el campo, en el área rural, tenían acceso al agua potable. En nuestro gobierno, ¿no? Han logrado tener 2/3, es decir, hemos duplicado el esfuerzo de casi 200 años de república para que familias en el área rural tengan agua. Entonces, esta es una lucha política, y esta lucha política, la judicialización, o sea, meter preso al adversario político, los pioneros precursores de esto han sido el APRA. Pero el APRA fíjese, penetró el sistema de justicia y a todos sus enemigos los mete presos. Pero fíjese, don Ollanta Humala, usted ingresó al gobierno con mucha expectativa de la población peruana. De izquierda o centroizquierda le miraban muy bien. Yo recuerdo mucho, aquí tengo parte del discurso de usted en la cumbre iberoamericana de Asunción el 29 de octubre del 2011. Y usted fue franco. 29 de octubre. Ya, fue franco, porque mire lo que dijo. Ya. Al día siguiente de haber ganado las elecciones, ya tenía a diferentes poderes fácticos pidiéndome insistentemente que dé los nombres de los directores del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía, etcétera, y presionando con la baja de la Bolsa de Valores para que el nuevo presidente se doblegue ante esa presión y se alinee con los poderes fácticos que en los últimos 20, 30 años han estado acostumbrados a gobernar mi país. Claro, con un discurso así, mucha expectativa en el Perú, este va a ser un presidente diferente, pero luego, quieras o no, don Ollanta Humala, dígame si no fue usted poco a poco sacando a muchas personas y al final terminó gobernando con la derecha, con el grupo empresarial que usted mismo criticaba, y eso fue cierto al final. A ver, eso yo... Se dejó doblegar, don Ollanta. Bueno, todo eso es falso, pero te agradezco el publicherry. Pero todo eso es falso. ¿Cómo que es falso? Bueno, si tú lo dices, entonces ya no. ¿Qué te puedo decir? Tú me ¿cómo que? A ver, explíqueme por qué no, pero crees si tú me dices, pues, ¿cómo que es falso? O sea, ¿qué quieres que te diga si ya te estás imponiendo así? Ya, no, pues a ver, dígame por qué cree usted que me equivoco ya, por supuesto. A ver, vamos. Te agradezco. Es totalmente falso y estás mal informado. Porque si tú observas y tú eres piurano, ¿no? Entonces, si tú observas lo que pasó en Piura, tú puedes ver si mi gobierno fue diferente y si gobernó para los pobres o para los ricos. Porque tú, según lo que estás diciendo, he gobernado para los ricos. Pero yo te pregunto, ¿hay algún rico que esté en beca 18? ¿Hay algún hijo? ¿Hay algún abuelito rico que esté en pensión 65? ¿Hay las obras de infraestructura? La descolmatación del río Piura, la Chira, etcétera, ¿son para los ricos o es para la gente pobre? Mi Riego, el programa Mi Riego, ¿es para los ricos o para los pobres? ¿No? El aumento de 4% del Producto Bruto Interno en educación, ¿es para los ricos o para los pobres? Entonces te darás cuenta que gobernó para los pobres. Entonces, claro, cuando te viene toda la carga mediática de Lima y te viene la carga mediática de los que tuvieron que salir del gobierno porque fueron desleales por el gobierno, entonces claro, te puedes encolerizar, puedes decir, pero usted se pasó a la... Ese es el San Benito de la gente que quiere destruir proyectos de cambio. Tú lo que tienes que hacer objetivamente es analizar objetivamente qué fruto da el árbol y ahí te darás cuenta, pues, ¿no? Entonces te darás cuenta si la longitudinal de la sierra es para los pobres, para los ricos, es de izquierda o de derecha. Ya, pero es de izquierda, pero déjame, ¿qué cosa es de izquierda y qué cosa es de derecha, no? Ya. Entonces nosotros hemos gobernado para los de abajo. Lo que pasa es que ha habido un grupo de gentes que digamos, de lo que se llama la izquierda caviar, esa que vive en San Isidro y Miraflores, ¿no? Y que en ese momento no existía el nacionalismo, pero o sea que hicieron nuestros primos hermanos y los llevamos a gobierno. Pero cuando llegaron a gobierno,
ya querían ellos hacer lo que les daba la gana y querían destrozar, ¿no?, un proyecto de cambio. Usted Y eso me ha no dado, lo permitimos. don Ollanta Humala, usted me ha dado varios ejemplos del Sí. por qué usted cree que gobernó para los pobres y no para los ricos. Así Pero es. yo también tengo la siguiente información, fíjese. A ver. Usted durante su gobierno impuso a sangre y fuego algunos proyectos. Dice, durante el gobierno de Ollanta Humala, 2011-2016, hubieron 73. Los casos más recordados por temas de oposición a la actividad minera son Conga, 6 muertos, Espinar, 3 muertos, Tía María, 4 muertos. Porque Sí. se quería imponer los proyectos a sangre y fuego, como lo hacen todos los presidentes del Perú. Ya, ¿me permite responder? Pero claro, sí. Sí, gracias. Mira, yo creo que ese es un mal argumento. ¿Y sabes por qué? Porque acá nadie puede sentirse feliz con 1 o 2 muertos. Si tú me das 6 muertos, ¿qué respuesta se te debiera dar? No fue 6, fue 2. Y el gobierno de García tuvo más, el gobierno de Kuczynski tuvo menos. Acá no se trata de la cifra, no debe haber un solo muerto. Y esos son problemas que tenemos los presidentes cuando llegamos a gobierno. Cuando Conga, por si acaso, estalla en el segundo, a 3 meses de ser presidente de la República. ¿Yo generé Conga? Yo no lo generé. Son bombas de tiempo que llegan cuando uno está de presidente, y ahí estuvo el gabinete de la llamada izquierda caviar. Y eso fue lo que trajo el gabinete. Entonces no pueden ponerme a mí las culpas los de la izquierda, cuando la izquierda, esos dirigentes miraflorinos y sanisidrinos de izquierda, porque vea dónde viven, cómo viven estos dirigentes de izquierda. Yo no hablo por la izquierda, por la población de izquierda con la cual yo me identifico, pero sí tengo que señalar que estos dirigentes, ¿no?, estuvieron en Conga, ¿no? Y O sea, con las usted sostiene- herramientas que te da el Estado, te obliga a defender la legalidad. Y yo lamento totalmente, no solamente la cantidad, puede ser que hayan habido más, menos. Cada vida es irreparable, la pérdida de una vida es irreparable. Claro. Por eso es que yo lo que señalo es la conflictividad social, particularmente provocada por los sectores extractivos, requiere un cambio constitucional. Lo que siempre prediqué y no me creyeron y no me permitieron ganar las elecciones, y que en el 2011 tuve que ir con una hoja de ruta hecha también por esos dirigentes de izquierda que hicieron la hoja de ruta sin el cambio Pero constitucional. usted se reunió con ellos antes de, pues. Claro. Y con usted hicieron la hoja de ruta. No. Mira. Y mira, que se bueno, deshizo cuando bueno, usted comenzó a gobernar. No, otra vez estás mal informado. Que tengo que venir más a Cutibalú, ¿ya? Porque O sea, si yo te desafío, saca la hoja de ruta ahorita. Y No, dime pues qué ahorita cosa no no he la cumplido. tengo, ya. No, pero tienes en el teléfono, saca Ya, la hoja de ruta ya. y chequeemos tema por tema, y te vas a quedar con la boca abierta. De que cumplió de que- todo. No cumplí todo, cumplí el 98%, porque no pude hacer el Ministerio del Desarrollo Tecnológico que había ofrecido. Ese no lo pude hacer porque no había las bases científicas, el recurso humano para hacer ese ministerio, hubiera sido un cascarón. Pero en el resto, dime qué no he cumplido. Yo te reto a que me digas que no he cumplido. Entonces, por eso yo lo que te digo acá es que hemos cumplido, hemos sido consecuentes. El problema es que para resolver la conflictividad social, no solamente de Conga, sino Tía María, Las Bambas, Quellaveco, a nivel nacional, estamos entrando a un agotamiento, ¿no?, de este modelo extractivo. Y con las herramientas que te da esta Constitución, es muy difícil que un presidente pueda resolver algo. Se necesita cambio de constitución. Sí, lo que siempre lo dije, y que tal vez nos equivocamos en explicar por qué un cambio de Constitución. ¿Por qué? Porque agarramos el discurso de estos dirigentes, de estos añejos dirigentes de izquierda, ¿no?, que tienen años y años en sus cúpulas, que atacan el modelo económico. ¿Cómo entender pero, que usted- Pero el problema del cambio constitucional no es tanto por el modelo económico, es más por el tema de la institucionalidad de la justicia y la política, que Con hoy lo día, cual- que hoy día están demostrando que fueron quebradas desde la época de Fujimori y no ha sido recuperado eso. Pero ojo con lo que ha dicho. Usted dice que el cambio constitucional no es debido al modelo económico. Pero sí, Sí. es un modelo económico que favorece fundamentalmente a las transnacionales, don Ollanta. Ese modelo económico lo podemos corregir, lo podemos... Para lo cual no se necesita cambio constitucional. No, sí también, pero no es el único Pues no lo motivo. entiendo. No, es que... No ¿qué lo pasa? entiendo. A ver, entonces voy a tratar de sacar mi tiza y mi pizarra. Escúchame.
¿Qué es una constitución? ¿No? Es un pacto social, es un nuevo contrato social. Y si quieres ponerle, es una repartición del poder. ¿Por qué tendría que haber un cambio constitucional? Por varias razones. Razones económicas, pero sobre todo razones de justicia y razones políticas. Porque estamos viendo, con todo lo que ha salido en estos años, con los cuellos blancos, con la situación de ingobernabilidad del país, con la conflictividad social del país, estamos viendo que con las leyes que tenemos hoy día y con la Constitución, cualquier presidente que entre acá va a terminar una situación precaria porque con las herramientas que le dan no puede resolver la conflictividad social. Lo he dicho ayer, por ejemplo, el tema de la propiedad de los recursos naturales, la constitucionalidad del agua, del derecho al agua, no del uso del agua. Son temas fundamentales que no corresponden a una discusión de leyes, sino a una discusión constitucional. El tema de tener un sistema de justicia que sea predecible y que sea realmente justo y eficiente, no es un tema de leyes. Hemos querido hacer la reforma de justicia. Mira, ya salió la Junta Nacional de Justicia, no ha salido nada, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Pero se necesita, ¿no? Claro que se necesita. La reforma política, igual, no hay nada. Entonces, esto nos hace ver de que por el camino Congreso, de la ¿no? reforma, Porque tenemos un Congreso que obstruye todo, solamente, ¿no? es por el Congreso, pero no solamente es por el Congreso, también es por el Ejecutivo. O sea, ¿así? Claro. ¿Usted piensa que Vizcarra debió cerrar el Congreso mejor? Yo creo que Vizcarra debió haber cerrado el Congreso. Y eso es lo que le he recomendado hace 2 días, que le dé una fecha límite al Congreso. Si usted fuese presidente, ¿cuándo le daría la fecha límite al Congreso? Yo creo que así como están ahorita las cosas. Sí, yo creo que lo que tiene que hacer es un cronograma hacia atrás de las elecciones para adelantadas y establecer cuál es la fecha límite en que el Congreso debe hacer un referéndum o el presidente debe cerrar el Congreso. Para y usted, en ese ¿cuál caso, sería la fecha límite, en el don caso, Ollanta? Estamos septiembre, ¿no? Agosto, septiembre. Bueno, en agosto estamos. ¿Cuándo cree usted que sea fecha límite? Yo no tengo la información que debe manejar la OMP, el cronograma electoral, que es muy importante, y no tengo la información de lo que está trabajando el gobierno, pero yo pienso de que no debiera pasar de septiembre. Esto no debiera pasar de septiembre y el presidente debiera presentar una acción de confianza, de tal manera que el Congreso o aprueba, le da la confianza y corre el calendario electoral, o cierra el Congreso y convoca elecciones congresales. Para esto, el presidente tiene un problema, que es la vicepresidenta, porque él tendría que renunciar y también renunciar a la vicepresidenta, porque en el Perú los vicepresidentes van en plancha, cosa que es un error, debieran ser cargos de confianza, pero ese es un tema constitucional. Entonces, irónicamente, el presidente le está pidiendo a la vicepresidenta que haga lo que él no hizo frente a Kuczynski, pero va a tener que hacerlo así. Claro. ¿Usted cree que no conviene que que Mercedes Arauz asuma la presidencia? Yo creo que sería simplemente por un acto de vanidad, ¿no? Porque para lo que queda de gobierno, ¿qué podría hacer si no tiene ni siquiera bancada, partido? Lo que le dije al presidente Kuczynski, no tiene usted ni siquiera la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Es lo que le pasa a Vizcarra también, no tiene nada, no tiene nada. Congresistas. Por eso es que el presidente... Por eso yo me pregunto, con la experiencia de haber sido presidente, ¿qué discutirán en el Consejo de Ministros? En nuestros consejos de ministros permanentemente eran discusiones, ¿no?, que terminaban muy tarde y teníamos un flujo de carga legislativa, de proyectos hemos creado un ministerio, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces había una carga fuerte hacia el Congreso de la República. Yo me pregunto, ¿qué tendrá que hoy día el Ejecutivo presentar al Congreso de la República si no tiene ni bancada, no tiene ninguna comunicación? Estarán pues el Consejo de Ministros mirando el techo, porque ¿qué pueden hacer? Entonces es una situación agobiante y no quiero imaginar qué pasaría el próximo año, el 2021, o el último año de gobierno, si es que Vizcarra no logra adelantar las elecciones, porque él ya lo ofreció. Sería un desaire, más que un desaire, estaría en un plan de hacer el ridículo. Ya la Comisión de Constitución ya le está comenzando a hacer largas al asunto. No solo eso, el problema es que yo ya le he dicho, el Congreso en su conjunto le va a hacer resistencia pasiva. No le van a cumplir el cronograma. Y eso que te preocupa a ti, de cuándo tendría que ser esa fecha límite, el Congreso ya la estableció, porque ellos tienen toda la información, y no le van a cumplir eso. Le van a soltar el referéndum de repente en marzo, para que ya
sea o inviable o sea un proceso electoral ridículo o mediocre, ¿no? Para que se cargue Vizcarra todo el peso de esa decisión. Vamos a ir a una pausa. Han llegado varias preguntitas de algunos oyentes que las leeremos en los siguientes minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos presentando Otras Miradas. Comandante de artillería. Amigos y amigas, estamos en Otras Miradas, tal como lo habíamos prometido. El día de hoy nos visita el expresidente Ollanta Humala Tazo y llegan preguntitas de los oyentes. Este programa se caracteriza por dialogar con la gente dialoga con nosotros. Mensaje. Muy bien, a ver, llegan inquietudes. La primera, don Ollanta, dice: el caso del gasoducto del sur, adjudicado durante el gobierno de usted, hubo 19 pagos a diferentes... ¿A diferentes qué dice? O sobrenombres vinculados con ese proyecto. Esto entre el 15 de abril y el 12 de noviembre del 2014 por una suma total de más de $3.200.000. ¿Qué tiene que decir frente a eso? Ya, que en principio esos pagos que al parecer se habrían dado son a personas particulares, corresponden a estudios de abogados, corresponden a funcionarios de la otra empresa competidora, pero no corresponden, por lo que hemos visto, a funcionarios del Estado. Por lo tanto, no ha habido un acto de corrupción con el Estado. Lo que puede haber habido es componendas entre privados. ¿Por qué? Porque eran 3 competidores, al final quedaron 2, y uno de ellos corrompe al otro competidor para destruir la competencia. Ese es un tema entre privados, ¿no?, que debe ser sancionado, pero que no pueden decir que el proyecto de gasoducto sur peruano, el que hicimos nosotros, está manchado con corrupción. Si fuera así, si fuera el caso que hubiera corrupción, para eso nosotros creamos, ¿no?, a iniciativa mía, la cláusula anticorrupción, que le permite al Estado tomar toda la inversión, que son más de $1.000 millones, intervenirlas y sancionarlas. Esto quiere decir que en realidad si hubo corrupción en el proyecto gasoducto del sur, es el gasoducto surandino, que es Kuntur. Los dos son gasoductos del sur, uno surandino y uno surperuano. Pero el que sí parece que estuviera manchado con un acto de corrupción es el de García, el de Alan García, ¿no?, que allí se entregó a dedo un proyecto tan importante. En nuestro caso hubo un concurso público y reitero, los codinomes corresponden, todos esos codinomes que han salido corresponden a abogados, corresponden a periodistas y corresponden a empresarios. Muy bien. Ninguno funcionario público. Más preguntas, hay una de manera oral, adelante por favor con ella. Buenos días, adelante con la pregunta. Ya no. Aquí dice otra. Dado que usted ha estado hace un momento en Otras Miradas señalando que ha hecho muchas obras para los pobres y no para los ricos necesariamente, la pregunta es: las empresas que contrataron con el Estado para la prevención del fenómeno El Niño 2015, ¿pertenecía a los pobres o a los ricos? Dice la inquietud del oyente. La verdad no lo sé, no les he visto su chequera, pero son las empresas que habían y que tenían capacidad, por ejemplo, de descolmatar más de 1.300 kilómetros de ríos del norte, en los cuales está el Piura La Chía, el río La Leche, el río Tumbes, etcétera. Entonces, eso se puede haber hecho también con Trabaja Perú, pero no hubiéramos terminado, ¿no? Entonces, correcto, se tienen que contratar empresas. No sé si serán esas empresas pobres, pero el Estado tiene que contratar empresas. Muy bien, ahora sí, llamada de manera oral, adelante por favor con su inquietud. Buenos días con la persona que está recepcionando esta llamada y con el expresidente. Quisiera saber qué pasó con el muelle de Paita. Yo soy paiteño, 30 años he trabajado ahí, teníamos una esperanza porque ustedes saben que las empresas públicas generan dinero. ¿Qué pasó con el muelle de Paita? Correcto. Gracias, amigos de la provincia de Paita que están en sintonía de Cutibalú. Hay otra pregunta para que las vaya anotando el expresidente. Otra preguntita, adelante por favor, las está apuntando. Sigamos con la siguiente inquietud. ¿Le escuchamos? No. Muy bien, vamos con el muelle de Paita, don Ollanta Humala, y luego viene otra inquietud a través del WhatsApp.
Ya, no tengo claro a qué se refiere con la pregunta, porque en el muelle de Paita lo que se hizo fue una ampliación, que yo recuerde, si es una ampliación, creo que estuvo la empresa Motengil, ¿no? Y Paita se convirtió en el segundo puerto en el Perú. Correcto. Hicimos además un programa de estos desembarcaderos pesqueros artesanales para la pesca artesanal, hicimos una ley de pesca que permitía proteger las 5 millas para la pesca artesanal, porque la pesca industrial se incorporaba. Pero ya que estás hablando de Paita Compatriota, también hicimos el hospital de Paita y también la autopista que une Piura con Paita. Son 2 obras que nosotros las dejamos ya casi terminadas, ¿no? No sé si... Si se refiere al Hospital Las Mercedes, resulta que no se inauguró tan pronto, pasaron muchísimos más años, recién se inaugurado hace poco. Ya, pero eso ya no es mi culpa, ¿no? No, ya, pregunta, pero quiero que quede claro, ¿no? O sea, esa es una muestra palmaria de cómo trabajó en mi gobierno y cómo trabajan otros gobiernos. Pregunta, ¿cuál es su relación actual con la congresista Marisol Espinosa? ¿Nunca usted opinó sobre el paso de ella a Alianza para el Progreso? ¿Fue traición de Marisol o sobrevivencia política? Bueno, ya yo estoy acostumbrado a las traiciones, ¿no? Ella ha sido una persona cercana en el Partido Nacionalista. Ella, cuando se le dio el cupo, el honor de acompañar una plancha presidencial, además de eso, pretendió ser presidente del Congreso en 3 oportunidades y le dije que no, porque sería acumular mucho poder en una persona, sería vicepresidente y presidente del Congreso. Creo que esa respuesta mía no le gustó. Le di la comisión de presupuesto, la comisión tal vez más importante del Congreso, y me pidió repetición, reelegirse en esa comisión. Le dije que no me parece, porque también hay otros congresistas que tienen legítimas aspiraciones a presidir esa comisión. Creo que esos 2 temas la alejaron de nuestro gobierno, y faltando días para el límite de renunciar al partido, ella esperó a ver si le íbamos a nominar o no para una candidatura, y cuando vio que no, inmediatamente renunció y se pasó a la otra bancada. Ya cada uno califique cómo se llama eso. Llamada telefónica, adelante, le escuchamos, por favor. Buenos días, quería hacerle una pregunta al expresidente. Quería preguntarle por qué cuando ganó las elecciones acá en Piura, al secretario regional que se había fajado y había sufrido tanto para que él llegue al poder, don José Neira Arizmendi, un hombre honorable para los piuranos, que sabemos que luchó contra la corrupción de Javier Atkins, lo sacó, ni bien ganó, lo sacó. En sí él dice que ha luchado, que siempre le echa la culpa a los de izquierda, los del APRA. ¿Por qué sacó a José Neira Arizmendi si todos los piuranos lo conocemos que es un hombre honorable? Aparte, una segunda pregunta: ¿por qué invirtió 1.300 millones de soles en el proyecto de Talara, la refinería, si sabemos que los piuranos no somos dueños del petróleo? Eso quería hacerle, ese gran daño que nos ha hecho a todos los piuranos. Listo, adelante, don Ollanta. ¿Otra llamada? Escuchamos la otra llamada de una vez para que la apunten. A ver, adelante, por favor, con su inquietud. Sí, buenos días. Quisiera, por favor, preguntarle al señor Ion Tumala, cuando fue presidente. Él tenía una ley que prometió justamente en la campaña de volver a los fondavistas conforme decía la ley 29-125, que era la ley original. Y sin, de acuerdo a los años de aportación que uno tenía, independientemente de que un cálculo mensual como hizo él en su gobierno. La pregunta puntual era que por qué, habiendo prometido esto y muchas cosas más, muchos votamos por esa opción. Sin embargo, en el año 2014 emitió un decreto supremo a través de Economía y Finanzas de su ministro, solamente pagado a todos por igual, 10 puntos esenciales por mes, y nadie pasó de 1.800 y pico, unos 500, 300, 700, quedamos totalmente desheirados. Gracias a Dios se ha tenido que hacer una apelación al Tribunal Constitucional, que gracias a Dios también ha dado una sentencia que tiene que pagarse de acuerdo a la ley original. La pregunta, pues, como digo, es que ¿por qué prometiendo una cosa, al final es otra cosa que prácticamente nos mató? Yo no sé las cosas que pueda poner en forma ostentatoria, pero eso no convence. Las cosas se ven por resultados, no porque pasó esto, que vino lo otro, no, resultados. ¿Qué cosa usted dice? Dijo una cosa y se valió esos votos y al final nos castigó.
Eso quiero que responda contundentemente. Listo. Gracias por la inquietud. ¿Hay otra llamada para darle una vez pase? No, tenemos más llamaditas, pero aquí en el WhatsApp o más mensajes ya luego lo diremos. Adelante, don Ollanta. Bueno, el tema del compatriota que pregunta por el compatriota José Neira Arismendi, la verdad, lamento que haya pasado eso. Yo no tengo arte ni parte en esas cosas. Entiendan de que cuando uno llega a gobierno, uno no está viendo los problemas propios de los dirigentes, y además hay que hacer una reflexión, ¿no? El Partido Nacionalista es un partido nuevo, ¿no? Entonces las dirigencias muchas veces se han canibalizado, se han peleado entre ellos, etc. Y uno llegaba a Piura y habían varios locales, y uno tenía que ir a cada uno de los locales, y al final todos se legitimaban y todos peleaban en ser el dirigente, ¿no? Entonces ese tipo de peleas en el cual lamento que lo hayan sacado al compatriota Neira Arismendi, no corresponde ni a mi voluntad, ni siquiera a mi información. Yo no estaba informado de esto, y gracias por informarme. Pero esa es una pelea interna, una pelea entre facciones dentro de una agrupación política. Es como en los otros partidos, que también entre dirigentes se liquidan. Esto pasa también porque tenemos el voto preferencial, ¿no? Entonces, como es el voto preferencial y no es voto por partido, el enemigo de un candidato en Piura es del mismo partido otro candidato, y entre ellos se dan con golpe, ¿no? Yo lamento, esa es una muestra de lo que digo, ¿no? Como entre dirigentes se atacan entre ellos mismos, y hay heridos, contusos, y lamento que haya pasado esto. En el tema de Talara, ahí tenemos una diferencia, porque Talara es obra pública, y si bien el petróleo no es del Perú, es por un problema constitucional, porque de acuerdo a la Constitución, el recurso en el subsuelo es de la nación, pero al final es del que lo extrae, porque tiene una propiedad real del hecho. Eso no lo hemos creado nosotros. Para eso se requiere cambio de constitución. Cambio constitucional. Por eso más bien este compatriota más bien debía darme las gracias que el hecho de la refinería, que hemos invertido en la refinería de Talara, porque ha generado mano de obra, y además es un sueño piurano. Es un sueño. Acá cuando llegaba a Piura todos me pedían la refinería desde la época de Velasco. Sí, entonces pero lo que he querido es crear solamente que no es un favor, don Ollanta Humala. Cuando uno a ustedes los elige para ser mandatarios, no es que nos hagan favores, ¿ah? Eso hay que tener cuidado con lo que acaba de decir. No he querido decir eso, es un tema, es una reivindicación piurana. Bueno. Es una reivindicación nacional, la refinería de Talara. Entonces, cuando yo he venido acá, lo que me han pedido era la refinería de Talara, y la hemos hecho, y eso ha generado mano de obra, y ya debe estar avanzada. Nosotros ya la hubiéramos terminado, porque la dejamos en más de un 40%. La siguiente inquietud. Y en el tema de los fonavistas, lamento que hayan estas quejas, pero ¿cuántos años tienen los fonavistas reclamando su pensión? Desde que yo sigo fonavista, ¿ya? De teniente, de alférez. Bueno, el primer gobierno que hizo caso a los fonavistas y respetó el derecho y la devolución del pago a los fonavistas, ¿qué gobierno fue? A través de votación fue, referéndum, me acuerdo, ¿no? ¿Qué gobierno fue? Sí, pero ¿qué gobierno fue? Dilo pues. Dilo, si tú sabes. Siguiente pregunta. Señora Ollanta Humala. Ojo, mira, señora Ollanta Humala. De hecho, o sea, no quiere decir lo que me está diciendo fuera del micrófono. Mi gobierno, nuestro gobierno. Pues, ya, ahora, lo perfecto, pues, hay que poco a poco, hay que llegar a lo que este compatriota está reclamando con derecho, pero eso ya se llega con el Tribunal Constitucional. Muy bien, siguiente, señor Humala, dice, señor Ollanta Humala, ¿usted cree en la justicia peruana o cree que en su caso la justicia se ha politizado? Yo creo que estoy viviendo un linchamiento político. En Lima. ¿Solo para usted o también para los demás? O sea, ¿sobre Keiko también hay un linchamiento político? Contra Yo voy a hablar sobre mí, porque acá hay que ser cuidadoso. Ya, correcto. ¿no? Sobre usted el linchamiento político. Hay un linchamiento político. Sobre los demás no sabe. Te he explicado por qué creo que viene el linchamiento político. Es por la gestión de gobierno. Es porque hemos demostrado a muchos gobiernos, a la clase política en general, que un comandante del ejército tiene que llegar un comandante del ejército, formar un partido y enseñarles cómo se gobierna. Entonces, ha habido un luchamiento político. Yo creo que nuestro caso es político, pero está envuelto en un celofán que se llama sistema de justicia. ¿Cree usted que Antauro Humala está preparado para dirigir la nación en un hipotético caso que él desee postular a las elecciones presidenciales? No hablo con mi hermano del año 2006, no hemos hablado ya, hay una ruptura ideológica, política, y no creo que es bueno mezclar la familia con la política, por lo tanto no tengo nada que decir sobre eso. Llamada telefónica, adelante, la escuchamos.
Buenos días, señor Ollantumala. Lo habla un nacionalista, Andrés Sánchez Rosas, desde el distrito que usted nos creó, el distrito 26 de octubre. Nosotros hacemos ese reconocimiento y lo felicitamos, y a la vez esperamos de que una llegada a este naciente distrito 26 de octubre que queda en el sector este, que usted ahí cuando vino recién salimos en nacionalismo, ahí hizo usted sus primeros mítines. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias a usted. No necesariamente es una inquietud, más bien lo está invitando a que vaya al distrito 26 de octubre que fue creado en el gobierno del expresidente. Llamada telefónica, adelante. Pero déjame contestar. Pero no he preguntado nada. No más lo está invitando, sí, nada pero tengo más. que explicarle, pues. Me están invitando, tengo que explicar si puedo ir o no, ¿no? A ver, pues ya. Te veo acelerado, Lucho. No sé qué es tomar desayuno. El tiempo. Pero, ya, el tiempo es tomar desayuno. A menos que usted, a menos que usted tenga un poquito más de tiempo y alargamos el tiempo, no todos los sí, días, de veras. Claro, ah, de veras. bueno, ya, entonces si es así, sí, ya. El tema es que aún hoy día, como antes, mis campañas políticas siempre son judicializadas. Entonces yo he tenido el problema de las autorizaciones judiciales, ¿no? Yo tengo que dar cuenta cuando salgo de Lima, y esa es la razón por la cual no he podido ir al 26 de octubre. Y como te decía, Lucho, qué bien que el compatriota Andrés Sánchez reconozca la creación de este distrito, que no es para los ricos, por si acaso. La llamada telefónica, por favor, adelante con la inquietud. ¿Aló? Se gallo. ¿Aló? El gallito, ¿no? Hay un gallito allí. Le escuchamos, maestro. Adelante. No. La pregunta es, ¿por qué el presidente Humala no llegó a sus oídos de la comisión de los congresistas que representaban en Piura? No doy los nombres porque ya sabemos quiénes son los congresistas que negociaban bajo la mesa con los alcaldes de todos los distritos y provincias. Ajá, fíjese que no le escucho muy bien la inquietud, la pregunta, a ver si es que bájale un poquititito, tiene una radio, aparece cerca. De Piura que negociaban con todas las municipalidades de provincias, Ayabaca, Sechura y todo lo que es provincia. Los congresistas que representaban a Piura hicieron negocios con los alcaldes, cambiaban a los gobernadores a como querían, y eso, por favor, el presidente Humala nunca llegó a saber eso. Ya. No sé si Felipe nos ayudas un poquito con la pregunta. Creo que el compatriota señalado ha hecho una crítica a los congresistas que negociaban por debajo de la mesa con alcaldes. Sí, está bien, ya. ¿No? Bueno, yo lamento esto, compatriota, la verdad que uno, como dice el refrán, ¿no? Caras vemos, corazones no, ¿no? Nosotros hemos querido hacerlo mejor. Lamentablemente hemos sido un gobierno joven. El militante más antiguo viene del año 2005. Entonces, con toda razón tiene el compatriota el derecho de quejarse y denunciar a estos congresistas, que el partido no avala a ninguno de estos congresistas que haya hecho ese tipo de prácticas, ¿no? Para eso hay que denunciarlos, ¿no? Llamada telefónica. Y justamente ese es un tema, ¿no? Por eso se discute la inmunidad parlamentaria, porque justamente la inmunidad parlamentaria, en este caso es nocivo, porque les permite a estos congresistas hacer una serie de actos delictivos o de extorsiones a alcaldes, porque saben que así los denuncian, no les pasa nada, ¿no? Ese es un problema. Llamada telefónica, adelante por favor. Hola, buenos días. Sí, buen día. El señor Ollantumala está en campaña política ya, porque para hacerle recordar, bueno, en su campaña anterior ofreció a cobrar las sobreganancias a las transnacionales, pero se da el caso que pasó su gobierno, nada se hizo. No sé si ahorita vuelve con esa intención, ¿no? Y yo creo que con eso está engañando también a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Respuesta. Bueno, para informar al compatriota, sí se hizo. Una de las primeras obras de mi gobierno fue la creación del impuesto a las sobreganancias mineras, porque en la época de García pagaban el óvulo minero, que era creo que algo de 50 millones o 500 millones de soles por año, algo así era, y al final cobró 2.500 millones de soles en el quinquenio. El óvulo minero era la limosna de las mineras al Estado. En nuestro gobierno, en el mes de agosto-septiembre del año 2011, logramos cobrar el impuesto a crear el impuesto a las sobreganancias mineras por ley.
Y ahí metimos a las empresas que estaban estabilizadas por estos contratos ley y a las que no tenían el contrato ley. Y en el primer año de gobierno cobramos 3.000 millones de soles. 500 millones de soles más de lo que cobró el gobierno aprista en 5 años con la limosna minera. Entonces, compatriota, esa obra sí es una obra cumplida. Siguiente pregunta, a propósito de la hoja de ruta que me mandó a leer. No te mandaba, Dice, te he invitado, usted efectivamente hizo la hoja de ruta, cambió la gran transformación por la hoja de ruta. ¿Eso fue por orden de la CONFIEP? Le preguntan. No. Es más, le digo al compatriota, la CONFIEP hizo una bolsa de 200 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 2.000 no, 2 millones de dólares, perdón, 2 millones de dólares en contra de mi campaña y para defender a la señora Fujimori. La hoja de ruta se hizo porque a raíz de la primera vuelta electoral, pidiendo el cambio de constitución, no logramos superar el 32% de la aceptación. Quiere decir de que el 68%, 78% de la población no estaba de acuerdo, o por lo menos tenía una duda. Recordando lo que pasó en la campaña del 2006, con el equipo de campaña decidimos hacer un resumen ejecutivo, que es la hoja de ruta, donde están todos los puntos de la gran transformación nacionalista, sin el cambio constitucional, y ganamos las elecciones. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con lo mismo. Hay llamada telefónica, adelante, por favor, le escuchamos. Sí, preguntarle al comandante Ollanta que cómo es posible que nos complicó la vida de alguna manera a los maestros, ¿no? Dejándonos una ley para que se pague la deuda social. Tenemos que hacer juicio para que nos paguen. No es posible esto, amigo Ollanta. No sé si usted creerá que nos hizo un bien, pero creo que en el fondo nos hizo un daño. Gracias. Bueno, entiendo que en el tema de educación lo que hicimos fue el avance de una revolución educativa, ¿no? Pensando en los estudiantes, nuestros hijos, para lo cual hicimos primero un aumento salarial a los maestros, que eso creo que sí es un bien, no es un mal, ¿no? Claro, no teníamos plata para pagar la deuda social. La deuda social sí la hemos pagado, somos el único gobierno, el primer gobierno que paga deuda social somos nosotros, y hemos pagado más de 3.000 millones de soles por el tema de la deuda social. De repente el compatriota se está refiriendo a un rubro que ellos tenían por preparación de clases, creo que se llamaba. Ese rubro quedó pendiente porque no se ponían de acuerdo el Estado con los gremios de maestros, pero creamos más de 25.000 plazas para maestros, creamos la beca docente porque muchos maestros vienen de origen humilde y no tienen ni siquiera plata para pagar los estudios universitarios. Entonces, dentro del Sistema Nacional de Becas creamos beca docente. Cada año enviamos un promedio de 500 maestros a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Centroamérica, para que se vayan preparando y vean cómo es el tema de la educación. Creamos los colegios de alto rendimiento, en Catacaos creo que tienen un COAR. Todavía no llega a Catacaos, se ha puesto la primera piedra en Catacaos, falta todavía iniciar la construcción. Es lamentable porque... Pero sí está funcionando en el centro Bosconi. Claro, la mayoría de COAR se iniciaron en colegios locales alquilados porque era muy difícil tener el propio. Pero déjame terminar, para que veas un tema, ¿no? Cuando llegamos a gobierno, y para el compatriota que está preocupado por el rubro educación, el presupuesto que se asignaba al Estado a educación era 2.9% del Producto Bruto Interno. Nosotros llegamos a 4% del Producto Bruto Interno. Entonces, si eso es hacerle un daño, creo que no estamos contextualizando todo el problema. Llamada telefónica, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Aló, buenos días, señor periodista y el señor Humala. Una pregunta, que no sé si cabe la pregunta o no, pero yo le pregunto al señor Humala, en un posible nuevo gobierno de él o de otros gobiernos, si continuará en el país que le llamamos país soberano, le pregunto si continuará la plutocracia en nuestro país. La plutocracia, si continuará o no. Esa es mi pregunta, gracias. Gracias. Bueno, es una pregunta interesante del compatriota que no abarcaría mucho tiempo para hablarlo, pero de manera general la plutocracia es como un gobierno de ricos, ¿no? De una minoría. Nosotros hemos querido romper eso, y para romper eso hemos querido fortalecer el tema educativo
para darle acceso a jóvenes muy inteligentes, pero que no tienen capacidad económica para continuar una carrera superior. Hemos creado los CITES, los desembarcaderos pesqueros artesanales, hemos creado oportunidades para que la gente de abajo, como se dice, tenga una oportunidad de gobernar el país, tenga una oportunidad de tener cargos importantes y ampliar lo que es, o romper, mejor dicho, lo que él llamaría una plutocracia, porque la plutocracia en gran medida se sostiene en base al monopolio de la educación de calidad y del control de medios de comunicación, ¿no? Y de los medios de producción. Pero para romper eso hay que crear una masa crítica capaz de poder romperlo, y eso es con eso se hace con la educación, infraestructura y las políticas de diversificación productiva. Correcto. Última llamada telefónica, aquí cerramos ya la comunicación, les agradecemos por sus llamadas. Adelante, por favor. Presidente, quiero rectificar la pregunta que le hice sobre Paita. Está bien, explicó sobre el muelle artesanal de pescadores, yo le estoy refiriendo al muelle internacional donde salen miles de contenedores. Usted dijo que iba a recuperar porque con el gobierno anterior lo habían vendido y hasta ahora están los de Euraldino. Esa es mi pregunta, ¿qué pasó? Ya, compatriota, muchas gracias, ya le entiendo mejor y disculpe si hablé de manera general. El tema acá ya es un tema constitucional, porque es verdad, yo he ido a Paita de candidato y hemos visto la problemática del pueblo paiteño, ¿no? Frente a una empresa que tiene pues esta concesión. El problema es que para yo romper esa concesión tendría que salirme del marco legal y habría cometido un delito. Como presidente no podía hacerlo. Por eso hablo de que esto tiene que resolverse con un cambio constitucional, ¿no? Donde así como usted, muchos compatriotas, no solamente de Piura, sino de todo el país, puedan expresar a través de representantes sus posiciones ideológicas, sus posiciones políticas y sus posiciones pragmáticas frente a la realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces, es lo que yo estaba diciendo al inicio, de que uno llega como presidente a un campo minado y solamente tiene herramientas para desminado esta Constitución y las leyes que se derivan de esta Constitución. Bueno, en las leyes que se derivan de esta Constitución, esas concesiones son contratos sellados, foliados y sacramentados. La única manera tendría que ser volver con una medida de fuerza que sería ilegal y que probablemente llevaría al Estado peruano a un juicio internacional donde tendríamos que pagar miles de millones de dólares, que es lo que hoy día hay ahí como inversión, ¿no? Okay. Lo interesante sería generar un empresariado nacional, patriota, que pueda competir y que el Estado le dé todas las garantías de una competencia justa y no una competencia en la cual un Estado que trabaje para los ricos, ¿no?, sabotea a los nacionales. Muy bien, vamos a irnos a una pausa. Ya no recibimos llamadas telefónicas, por favor, porque siguen sonando los teléfonos a rabiar. Compréndanos, ya se cumplió la hora. Sin embargo, sí vamos, porque el señor Ollantumala nos ha dicho que sí puede atender los siguientes inquietudes que nos ha llegado por WhatsApp. Solamente quedan ya pendientes los WhatsApp que nos han llegado, pero ya no llamadas telefónicas. Por favor, compréndanos, porque si no esto va nunca a acabar, va a ser un nunca acabar, porque nos están llamando a rabiar. Vamos a la pausa y regresamos en Otras Miradas. Nos quedamos unos minutitos para atender a los amigos y amigas que nos han escrito por WhatsApp y quieren, por favor, dice, atiendan nuestras inquietudes. Así lo va a hacer don Ollanta. Ya volvemos en Otras Miradas. Amigos y amigas de Otra Mirada, vamos a finalizar la entrevista con Ollantumala. Como se han dado cuenta, este programa es diferente porque la primera media hora nos hemos permitido hacerle algunas inquietudes, algunas interrogantes a don Ollantumala, pero luego hemos permitido que ustedes mismos puedan hacer las preguntas. Esto muy poco se puede hacer en los medios de comunicación porque ya sabemos que la idea es que aquí en Cutibalú hagamos diferente tipo de comunicación. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a darle pase a las interrogantes que nos han venido por WhatsApp, porque así lo habíamos prometido también, así que cumplimos lo que decimos. Estoy hablando como político, ¿no? No somos como la comisión de Rosita Bartra. Estoy hablando como político, ¿no? Ahí está, vamos. Dice la pregunta, el señor Ollantumala,
por lo que le he escuchado, entonces no es ni de izquierda ni de derecha. Entonces, políticamente es neutro. Y seguramente por eso permitió el linchamiento político de un dirigente socialista respetable como Javier Díez Canseco, porque este discrepó con Ollanta. A ver, yo no sé si la longitudinal de la sierra es de izquierda o de derecha, ¿no? O si Jaliwarme es de izquierda o de derecha, o si la modernización de nuestra Fuerza Armada y de todo este equipamiento que permitió al gobierno de Kuczynski atender las necesidades inmediatas ante el niño costero, es de izquierda o de derecha. Lo que puedo señalar es que somos primos hermanos de la izquierda, pero más allá de izquierda o derecha, en todo caso somos de abajo, porque nuestro gobierno ha defendido a los de abajo, ¿no? Y yo creo que hoy día, después de la Guerra Fría, todavía hablar de izquierda y derecha es un término que se quedó, son como los viejos soldados japoneses que se quedaron en las islas del Pacífico pensando que continuaba la Segunda Guerra Mundial y ya había terminado la guerra. Entonces, hoy día el problema no es la contradicción entre la izquierda y la derecha, es entre los de arriba y los de abajo. Eso es lo que no se han dado cuenta algunos dirigentes de izquierda, pero yo creo que la población en general que tiene una orientación socialista, de izquierda, progresista, nacionalista, sí lo entiende, porque el problema que he escuchado cuando me han hecho una serie de requerimientos reivindicativos, no es de izquierda o de derecha, es lo de abajo o lo de arriba. El maestro está reclamando por un salario al de arriba, al Estado en todo caso, ¿no? No es tanto una política de izquierda o de derecha, por eso ironizo, el colegio de alto rendimiento, los colegios son de izquierda o de derecha, eso ya son términos del siglo XX, ¿no? Una pregunta aliada a la misma, dice, ¿por qué permitió el linchamiento político al líder socialista y respetable Javier Díaz Canseco y junto con Marisol Espinosa lo lincharon cuando usted les dio la orden desde Palacio de Gobierno? Bueno, el señor debe haber sido mi teléfono porque dice que yo leí la orden. ¿Cómo voy a dar una orden de esa naturaleza? Yo creo que yo prefiero no personalizar las cosas, pero siempre he considerado que Javier Díaz Canseco ha sido un líder respetado, un líder político de izquierda, al cual le di la oportunidad de nuestro gobierno de llevarlo en la plancha, en el paquete de congresistas. Creo que ha hecho una labor respetable, pero ya dentro de la dinámica del trabajo de congresistas, ahí es como lo que decía el compatriota, los dirigentes que se sabotean entre ellos, ¿no? Eso no corresponde a una orden, a una directiva. Dice, señor expresidente, el pueblo puso toda su confianza en el nacionalismo y al final usted se puso al servicio de la clase, que al final esa misma clase lo ha terminado desechando y dándole la espalda. Bueno, ese es el discurso que han vendido siempre algunos dirigentes de izquierda que trabajaron con nosotros, y eso es lo que venden los medios de comunicación. La mejor manera de destruir a un líder político es tratar pues de señalarlo así, ¿no? Yo recuerdo como anécdota que en una reunión con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, me decía, mira, a mí los de izquierda me dicen que me he pasado a la derecha, y los de la derecha me dicen que sigo siendo tan cavernario como de joven, así que entiendo que estoy yendo bien, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? El San Benito es ese, pero yo les digo, más allá de eso, a ver, ¿qué gobierno ha puesto más de 3.700 millones de soles por Piura? ¿Qué gobierno le ha hecho estos tréboles, estas conexiones de la carretera a Sullana, me parece que es la autopista Paita? ¿Qué gobierno ha modernizado el aeropuerto de Talar, el aeropuerto de Piura? ¿Qué gobierno ha creado estos programas sociales para la gente pobre? Entonces, eso es el objetivo, el resto es subjetivo. La siguiente pregunta, si usted dice que debemos tener un cambio de constitución, entonces, ¿por qué renunció a cambiar la constitución cuando gobernó el país? Justamente, compatriota, como estaba explicando, cuando hicimos la hoja de ruta, pues fue una decisión de todo el comando de campaña y se le encargó a los mismos dirigentes de izquierda que hicieron el plan de gobierno, la gran transformación nacionalista. Ellos hicieron la hoja de ruta, y la hoja de ruta es un resumen ejecutivo de los puntos principales de la gran transformación, pero sin el cambio constitucional. Entonces, ya en ese momento ya habíamos hecho una promesa al país de que en segunda vuelta, si ganábamos las elecciones, no íbamos a ir por el cambio constitucional. Sin embargo, ya que me hacen la pregunta, es bueno que les diga también que aún estando de gobierno, esos dirigentes de izquierda ya no estaban de acuerdo con ir a un cambio constitucional, porque ya eran ministros, otros eran congresistas, ya habían entrado al sistema.
Ninguno de ellos me quiso apoyar para ir a un cambio de constitución. Acuérdate que cuando yo juramento como presidente de la República, juramento por la Constitución del 79, pero para hacer un cambio constitucional que ya no estaba dentro de los compromisos de gobierno, el gabinete, el primer gabinete, no me apoyó para ir a un cambio constitucional. Varias de las bases de los concursos de proyectos bajo la modalidad de alianza público-privada, sí, que se pueden visualizar en la página web de Proinversión durante ese gobierno, son muy parecidas. Esto refleja entonces falta de experiencia y posteriores reclamos por adendas por parte de las empresas, que al final las mismas empresas terminan ganándole al Estado cuando se van a arbitrajes. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, es que en realidad los concursos no deben, de manera general, no es una tarea del presidente. El presidente, hay que ver un poquito la Constitución. El presidente en sus tareas no está a hacer concursos, para eso hay Proinversión, para eso están los ministerios, para eso hay personal técnico. Por ejemplo, para construir el centro de convenciones, el primer centro de convenciones que tiene el país, ¿esas bases las tiene que hacer el presidente? No, eso lo hacen ingenieros técnicos. Y dentro de esas bases, el precio del cemento, de la bolsa de cemento, el precio del fierro, el precio de los clavos, los tornillos de la madera, el precio de mano de obra, el precio de infraestructura, son estándares. Entonces yo entiendo de que no debe haber mucha variación en la modalidad, porque la modalidad es si es APP, una asociación pública privada, es el riesgo es compartido con el privado. Esa es la modalidad. Y por eso tienen que ser estándares. Si usted pasa el riesgo al Estado, es una obra pública, financiado por el Estado. Si usted hace una APP, es una obra con riesgo compartido y financiamiento compartido. Entonces tienen que ser obviamente los modelos estándares, o muy parecidos, salvo unas cosas técnicas. Sería más bien irregular que hubieran modelos de contrato a la medida, tipo terno a la medida. ¿Por qué el Estado ha perdido normalmente con los árbitros? Ahora lo estamos viendo, por corrupción. Porque muchos de estos árbitros han sido sobornados, han sido coimeados por las propias empresas. Eso no depende del presidente de la República ni del Estado, ya depende también de las personas, ¿no? Y qué bien que sean sancionadas. ¿Por qué nunca deslindó de las acciones de su hermano? ¿Por qué nunca deslindó de las acciones de su hermano, quien aparentemente negoció con los rusos? Bueno, sí deslindé, ¿no? Deslindé. Que yo sepa, no ha negociado con los rusos, no he visto ninguna investigación sobre ese tema, pero recuerdo que cuando fui presidente electo, todavía no había juramentado, hice un viaje a Estados Unidos, un viaje con el presidente de Estados Unidos, presidente Obama, y al retorno del viaje me entero de que mi hermano se había ido a Rusia a tener reuniones que no le correspondían, ¿no? Y tuve que enfrentarme a mi familia, ¿no? Porque ellos obviamente pues quieren que lo ayude, lo apoye ante toda el cuestionamiento mediático, y yo no lo apoyé. Para mí primero estaba el país. Y yo declaré, está pública mi declaración, ese viaje no ha sido autorizado, no ha sido avalado por mi persona, y por lo tanto él tendrá que responder qué cosa es lo que haya hablado allá. Y ya fue investigado, y entiendo que ya no sé cómo irá eso, ¿no? Pero no lo apoyé. ¿Qué opinas sobre la caricaturización de su imagen, la cual lo cataloga como muy obediente a Nadine Heredia? Me imagino que acá en Cutibalú también deben haber varios sacolargos, ¿no? Pero esa es una frase machista. Esa es una frase machista. Debe ser. Uy. Debe ser. Le vamos a dar un taller de... Gracias. De acá nomás me pasa el taller. Así es. Pero a lo que voy es de que la mejor manera de destruir a un candidato, a una persona, es destruirle sus fortalezas. ¿Cuál ha sido mi fortaleza? ¿No? Que soy un hombre de carácter. Y lo he demostrado, ¿no? Tú tienes la caricaturización esa frente a otro hecho. Yo te cuento una parte de mi vida. Un levantamiento militar que hice de teniente coronel, de comandante. Y me llevé al general de la gran unidad prisionero, ¿no? Y el levantamiento lo hice contra el presidente Fujimori y Montesinos, ¿no? Y levanté los Andes. ¿Tú podrías pensar de que esa persona que ha hecho eso es una persona como han tratado de caricaturizarme? No, pues. Pero la idea es, para destruir a una persona, tienes que destruir sus fortalezas
y visibilizar sus debilidades. Eso se estudia en primer ciclo de operaciones psicológicas en el ejército. Pero fíjese que no olvidamos tampoco aquella frase en donde Nadine aparece y dice, ¿dónde está mi ministra de Educación? ¿Y cómo es eso? Bueno, pero entraríamos ya un poquito a los temas domésticos, pero si quieres entrar no le rehuyo al tema, ¿no? La ministra de Educación es de todos, o no era tu ministra de Educación, o tú tenías la ministra chilena de Educación, era tu ministra. ¿Quién era tu ministra? La ministra de Educación, es tu ministra. Sí. Entonces te estás fijando en cosas menudas, muy domésticas, y no estás viendo el bosque. Don Ollanta, le queremos agradecer por haber estado en este programa. Tengo más respuestas porque creo que hay más preguntas, pero si quieres no hay problema, terminamos. Ah, sí hay más preguntas, yo no sabía que usted tiene más preguntas de las que yo tengo. Yo no tengo más preguntas, tengo más respuestas. Aquí hay una última ya, con esta terminamos, llega al filo del programa, dice... Si el señor Antauro Humala fue quien lo promovió y posicionó políticamente, ya que se ha referido al levantamiento que acaba de mencionar, ¿por qué al llegar al gobierno usted rompió con su hermano y Antauro lo terminó calificando como traidor? Es que en verdad es al revés, él ha sido un traidor a mí. Acá él no me posicionó, él hizo su campaña política. Cuando nos separamos, yo lo llevé al levantamiento de Locumba, donde no hubo muertos. Él ya estaba retirado del ejército, llevé y me ayudó y yo le agradecido eso, pero él decidió hacer su carrera política y yo decidí no entrar a la política, decidí reincorporarme al ejército. Por eso es que durante el 2000 al 2005 yo estoy en la carrera militar y él está haciendo su campaña política. Y cuando yo estoy fuera del país y regreso al Perú en el año 2005, yo encuentro que su trabajo político termina en un andahuaylazo en el cual no tuve arte ni parte, hubieron 6 muertos, y él me quiso involucrar en su proceso, inclusive he ido a juicio oral porque él me involucra falsamente, ¿no? Y además yo he tratado siempre, aún más allá de estas cosas, y tal vez estoy yendo un poco al tema familiar, siempre he velado por su familia, empezando por sus hijos y su esposa, que son mis sobrinos. Pero de ahí, yo no tengo, a raíz de ahí, yo no tengo ninguna vinculación con él. Y si no pude indultarlo, no, es porque no correspondía. Él tenía el delito de secuestro agravado y eso no es indultable. Esa ley la puso en el año 97 Fujimori. Pero él lo he tratado con respeto y siempre he tratado de entender la situación difícil que vive él y su carácter, su forma de ser, que todo el mundo lo conoce. Y he tratado de respetarlo, pero no meterme más allá de lo que he dicho. Fíjese que usted ha calificado de traidor a su hermano Antauro, de traidor a Marisol Espinosa. La acción de él. También es de traición a Marisol Espinosa. En todo caso, poco fraterna. De traición a la señora Marisol Espinosa, de traición a la izquierda caviar. Todo el mundo le traiciona. No he dicho eso, ¿no? Lo que he dicho es que ustedes juzguen, he contado los hechos de Marisol Espinosa. Ya ustedes pónganle el calificativo que quieran. Le agradezco que haya estado en Otras Miradas a la altura de este programa, además, a la altura de este programa. Y bueno, pues nos quedamos con la primera pregunta, ¿no? Usted está viniendo casi como candidato, está viniendo a pulsar electoralmente cómo va el país, porque su intención es presentarse a las próximas elecciones. Estoy viniendo como el médico que tiene que venir, que tiene que ir permanentemente a tocar el pulso y el corazón de todas las regiones del país. Efectivamente, el Partido Nacionalista va a participar en las elecciones, sea el 2020, el 2021, porque a estas alturas del partido no sabemos cuándo van a ser, pero como partido político vamos a participar. Yo ya he sido presidente, no es mi intención hacer campaña política ahora, ¿no? Pero es mi intención fortalecer el Partido Nacionalista. Ya se verá en su momento, cuando se definan las reglas de juego, las fechas de la convocatoria de elecciones, ya se verá ese problema, pero ahorita no es nuestro problema quién va a candidatear. Ojalá que podamos consolidar más fuerte el partido, de tal manera que el proceso electoral agarre, como a todos los partidos, en las mejores condiciones. Lo digo porque últimamente está saliendo los medios de comunicación. Hace poco lo abordaron muchos medios de comunicación en Lima. Ayer estuve en un medio de comunicación también de Lima. Hoy ha venido a Cutibalú. Entonces, y le agradezco bastante la tolerancia. Es candidato, don Ollanta. Gracias. Denos la primicia. Es candidato, pues. Está bien. ¿De qué candidato a qué? A la presidencia de la República. ¿Cuándo van a ser las elecciones?
¿Cuándo va a ser Ya la mismo, parece que van a adelantar las Parece- elecciones. ¿Se ha enterado o no se ha enterado? No, ¿tú te has enterado? ¿Cuándo va a ser? ¿Tú sabes? Amigos y amigas, ha sido don Ollanta Tazo aquí en Otras Miradas, a la altura de Otras Miradas. Muchas gracias a toda la gente que nos llamó por teléfono, a toda la gente que nos envió su WhatsApp. Hemos cumplido con todas las personas que lo hicieron, tal como lo prometimos. Un abrazo, hasta pronto, hasta mañana si Dios lo permite. Felipe Rentería, Lucho Lozada y hoy día la ardilla, ni se apareció la ardilla, ni se apareció. Bajito, suavecito nomás. No lo has escuchado. Ardilla, lo lamentamos, mañana nos encontramos contigo. Chao, chao. La hija del mayor delincuente asusa ahora como buena gente, olvidándose de cuando Otras miradas, noticias que otros no te cuentan. Otras miradas, comentarios que no te leen. Otras miradas en Cutibalú.